Hola a todos, soy Fernando de Teresa y hoy vamos a hablar de la estrategia de cómo hacer simulacros. Fundamento de este vídeo. La clave es que cuando llegue el momento de tu MIR es necesario que tengas interiorizado, que tengas mecanizado cómo tienes que comportarte en ese momento. Y eso no es algo que se pueda improvisar, eso es algo que se tiene que entrenar. Entrenar desde ya y acostumbrarte, que tus simulacros sirvan para acostumbrarte a esa situación. Si vas a hacer 35 o 40 simulacros, los que sean, pues que todos tengan un comportamiento, a lo mejor al principio no son todos iguales porque tienes que encontrar tu forma mejor, pero que a partir de cierto número de esos simulacros ya sí tengas tu forma de comportarte. Y saber que eso, uno, tú tienes que tener una forma de comportarte en general con los simulacros, pero saber también que tienes que tener abierta la flexibilidad para que si las situaciones del simulacro cambian, tú seas el que más fácil puedas adaptarte a ello. Bien, empezamos. Lo primero es, ¿qué hacer antes del simulacro? Sobre esto quiero deciros un mensaje. En el simulacro, cuando lo estés haciendo en el transcurso de tu calendario normal, en la preparación, no es posible que tengas un día y medio para prepararte para hacer ese simulacro bien, cosa que sí te recomendaremos en el día del MIR. Entonces, tu preparación va a ser, estás por la mañana estudiando cualquier asignatura o estás en clase, por ejemplo, y por la tarde tienes tu simulacro después de comer. ¿Eso significa qué? Significa que va a haber muchas veces en las que ese simulacro lo vas a hacer un poco secado. Secado porque has estado estudiando una asignatura y tu mente está solo pensando a lo mejor en reumatología y de pronto te encuentras con un simulacro con todo mezclado, y secado también porque puedes estar algo más cansado. Una semana que ha sido de un estudio particularmente duro, puedes estar particularmente cansado. Por eso va a ser importante saber que esto lo vamos a hacer con los simulacros, pero que cuando llegue el día del MIR es importantísimo que tú tengas tu tiempo para ti, tu tiempo para descansar, para dejar reposar los conceptos, como al baño María, como yo digo, tú ya te lo sabes todo, has estado no sé cuántos meses estudiando, no pasa nada que un día, 24, 36 horas, desde la mañana del viernes incluso, puedas estar ya tranquilo, descansando e intentando no pensar mucho en nada, no ponerte demasiado nervioso para que en el examen fluyan mejor todos los conocimientos. Eso es antes del examen. El segundo punto es una adecuada alimentación y nutrición e hidratación. Esto parece que dices, qué tontería, yo me llevo un poquito de agua y unos caramelillos y con eso tengo suficiente. Piensa en lo siguiente, en la situación del MIR, a lo mejor comes, suponte que el examen es a las 4 de la tarde y tú tienes que estar allí a las 3, que sale a las 2:30, comes a la 1:15 aproximadamente. A la 1:15 comes y estás comiendo hasta la 1:30 porque no te entra prácticamente, tienes disfagia profunda. Eso significa que cuando llegues allí al examen, desde las 1:30 no has comido nada, y a las 5:30, a las 6:30, a las 7, pasan muchas horas. Y tus neuronas pensando consumen glucosa, y por lo tanto puede que te den bajones de glucosa. Hay mucha gente que dice que le duele la cabeza durante el MIR y tal, eso suele ser un poco en parte por neuroglucopenia. Por lo tanto, recomendamos que lleves pues cosas para hidratarte, como pueden ser bebidas electrolíticas, por ejemplo, o algo parecido, algo que te estimule si es necesario, si tienes costumbre de tomar todo que lo hayas probado antes, y luego para comer, pues algunas barritas de cereales, algo con chocolate, lo que sea. ¿Es que puedo ponerme gordo o puedo darme diabetes mellitus? No, durante las 4 horas del examen del MIR no pasa nada. Y en los simulacros, pues bueno, practica un poco a ver lo que es necesario para eso. Luego ya haces tus dietas y haces tus cosas, pero en ese momento necesitan nutrientes. Hay otra posibilidad que es tomar pastillas de glucosa, por ejemplo, una cada hora. Es otra opción también para tener la glucemia y el uso en el sistema nervioso de glucosa lo suficientemente bien controlado. Vale. Eso en cuanto a la preparación previa, en cuanto a qué llevar para comer y para beber. El tercer punto sería, antes de empezar, es clave que cuando tú te enfrentes con tu cuadernillo, lo primero que hagas sea revisar que están todas las páginas, que tu plantilla está correcta, que no hay ningún error de impresión ni nada parecido. Está la página 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y comprueba más o menos que las preguntas estén ahí. Ahora con solamente 175 preguntas, más 10, va a ser más fácil revisarlo de lo que era antes, que había más preguntas, ¿vale? Esa es la preparación previa. Eso es vital porque tener esa costumbre y firmar tu plantilla del examen y tal, todo eso es ya pues tenerlo ensayado para cuando llegue el momento del examen.
Aquí empezamos con la parte ya importante del examen. Yo me enfrento con el examen, lo primero que hago es una visión macroscópica, como de gordo, como de grueso es, y eso me empieza a dar más o menos nervios. En cualquier caso, si el examen es tipo tocho, va a ser para todos igual, y si el examen es muy finito y muy breve, pues va a ser para todos igual. Eso es lo que tienes que pensar. Cualquier cambio, cualquier dificultad va a ser una ventaja para el que sepa mejor adaptarse, como luego comentaré también con la dificultad de las preguntas. Entonces tú ves macroscópicamente cómo es el examen, pero luego cuentan las páginas. No soy demasiado partidario de dedicar un tiempo a cada pregunta. ¿Por qué? Pues porque hay zonas, tramos en donde las preguntas a lo mejor tardan mucho menos, como pueden ser las preguntas de anatomía patológica, de farma, que son un poco del todo o nada, o me las sé o tampoco la puedo razonar mucho, que por ejemplo la zona en donde pases por las preguntas de epidemiología o de cardio o de cosas que haga falta reflexionar mucho más, porque ahí cada pregunta te va a suponer mucho más tiempo. Yo soy más partidario de verlo un poco al bulto, al peso, digamos, ¿cuántas páginas tiene el examen? El examen tiene, por ejemplo, 32 páginas y tengo 4 horas, pues tengo que hacer 8 páginas por hora. O el examen tiene 28 páginas y tengo 4 horas, pues son 7 páginas por hora. Y ya sé que en la primera hora tengo que haber concluido mínimo esas 7 páginas. Esa es una forma de poder enfrentarlo, por ejemplo, que te sirve para regular el tiempo. Siempre intenta regularte el tiempo de forma que no lo hagas justo para terminar a las 8 de la tarde, sino que tengas un tiempo extra por si resulta que vienen mal dadas, para tener esa reserva. Pero ahora vamos con el factor tiempo. Pero eso es lo primero, repartirme el tiempo. Tengo que hacer unas 7 o 8 páginas por hora, pues ya sé que ese es mi objetivo. Y aquí empieza la estrategia del examen como tal. Este es un dato importante. ¿Por dónde empiezo en el examen? Hay un factor que sabemos, nuestra experiencia nos lo dice, pero es que hay también estudios que nos lo dicen, que influye sobre los resultados en el MIR, y es con qué sensaciones empieces el examen. Porque si tú empiezas con malas sensaciones, esas ya las vas arrastrando siempre durante todo el examen. No sé responder preguntas, estoy dudando muchísimo, hay muchas que no me suenan, muchas que fallo, vamos a morir todos, que es la sensación que se tiene en ese momento, y eso lo arrastra durante todo el examen. Sin embargo, si empiezas con una asignatura que te encuentras que todas las preguntas te suenan, que las puedes pelear, que responden muchas directamente, que te estás sintiendo cómodo, eso te hace que tengas una dinámica buena, mientras que estás respondiendo preguntas que te hagan sentir cómodo. ¿Que la última hora al final del examen lo sufrirán mucho? Pues sí, efectivamente, pero esa hora última ya no repercute sobre el resto de las preguntas del examen. A lo mejor has hecho 125 preguntas medio cómodo, y resulta que las últimas 50 preguntas o 50 y tantas preguntas son las que sufren más, pero solo sufre en esas preguntas. La estructura del examen no sabemos cuál va a ser exactamente, pero si siguen el mismo formato del que seguían hasta ahora, la estructura del examen será más o menos así. Empezarán con las preguntas de imágenes y luego pondrán el bloque de básicas. Tú puedes empezar por donde quieras y siempre que eso te haga sentir cómodo, pero y tienes que encontrar tu forma. No hay una forma común universal para todos. No todo el mundo tiene que empezar por el mismo sitio. Tienes que buscar tu fórmula para eso. Pero en principio el consejo que os damos es que no empieces por imágenes, porque siempre te hacen perder más tiempo del que se merecerían. Quiero decir, una pregunta tipo caso clínico con imagen, a lo mejor la estás pensando 2 minutos y medio porque piensas que tienes mucho tiempo por delante. Y luego resulta que esa pregunta no se merece tanto pensar, sino que podría responderlo antes. Ni empieces por la de básicas, porque te van a hacer sentir un poco más raro, porque es más difícil que sea una materia que puedas abarcar bien. Entonces te recomendamos, porque después de las básicas ya empiezan las asignaturas reconocibles y suelen empezar por cardio y luego siguen por derma y por digestivo y cirugía, etc. Si empiezas por esas preguntas van a ser todo conceptos que tengas control sobre ellas y a lo mejor eso te va a hacer sentirte bien. Empiezas por esas, sigues para adelante hasta que te encuentras al final del examen con un bloque que digamos que es de miscelánea. Las preguntas de paciente terminal, de geriatría, de urgencias, etc. Ahí respondes esas preguntas y luego te vienes a responder las de imágenes y las básicas, en el orden que tú prefieras.
Personalmente, y esto es algo muy personal y vosotros podéis hacerlo como sea, y sé que hay gente que no recomienda esto, pero yo sí quiero dar esa recomendación. Yo las preguntas que me dejaría al final del todo son las de reserva. Y dice la gente, cuando se lo cuento esto, me suelen decir, pero es que Fernando, es que las de reserva pueden entrar. Sí, las de reserva pueden entrar. Las otras 175 entran seguro. Esas no es que puedan entrar, es que entran. Y las de reserva a lo mejor pues cuentan 3, 4, 5, puede haber años que sean 10, pero hay a lo mejor 5 o 6 preguntas de reserva que luego no cuentan para el examen. Y a lo mejor has perdido 10 minutos respondiéndolas que te faltan para responder bien otras preguntas. O sea que yo las de reserva me las dejaría al final del todo, intentando responderlas, por supuesto, porque puede ser importante, pero las otras 175 evidentemente son importantísimas. Entonces esas no puedo perderlas, ¿vale? Ese es el orden que recomiendo, y con el ojo y con la mentalidad de decir, vale, este es el orden que suele caer, pero ¿y si un año cambian el orden de pronto? Tengo que estar preparado para esa situación, ya os prepararemos nosotros, pero tú tienes que estar preparado y pensar en cualquier caso que si cambian todo en el MIR, todo el mundo va a estar raro, todo el mundo va a estar mal, todo el mundo le va a sentar mal eso, y entonces ese será el reino de la gente que sepan adaptarse. El que sepa adaptarse a eso seguramente va a tener un resultado mucho mejor del que incluso merecería por su preparación. O sea que ese momento es clave. Pasar a la plantilla las respuestas. Hay dos estrategias posibles. Una, hago 50 preguntas en el cuadernillo y cuando tenga las 50 empleo un tiempo en pasarlas todas a la plantilla. Una posibilidad. Y dos, cada pregunta que voy respondiendo la voy pasando a la plantilla. No hay un sistema mejor, no hay un sistema establecido que diga esto es mejor al otro porque se ha demostrado científicamente el nivel de evidencia 1A. No. Cada uno lo tiene que hacer según la costumbre, según lo que mejor le vaya y lo que le haga cometer menos errores, y eso cada uno tenéis que probarlo. Son dos posibilidades. Puede pasarte que si dejas 50 preguntas para responderlas todas, para pasarlas todas a la plantilla, a lo mejor pues te falte un poco de tiempo porque digas, bueno, voy a dejarle 10 minutos a esto y no sé si es suficiente, o a lo mejor cuando estás copiándolas todas te has dejado una en blanco y ya te saltas y te lías. Pero eso puede pasarte también cuando la vas respondiendo una a una. O sea que no hay un sistema mejor, cada uno que haga lo que le haga sentir más cómodo, ¿vale? Lo único es que tengáis la precaución de no confundiros y no poner la 141 y la 141 responderla en la 142. O no ir haciéndola de forma más o menos mecánica. Yo he visto cuando la plantilla era de responder con el número, del 1 al 5, entonces he visto a gente responder la 7 o responder la 8, tal. Eso no va a pasar ahora, pero a lo mejor tú pones la 142 y vas leyendo de tu cuadernillo 142 la 3, y a lo mejor la cabeza se te va y en vez de poner un 3 pones un 2 porque has dicho 142. En fin, simplemente precaución con eso. Que en los simulacros tengáis fallos, vale, en el MIR es cuando no podéis tenerlo. Entonces, que todo lo que hagáis en los simulacros y los fallos que cometáis os sirva para aprender. En conjunto, ¿cuándo paso las respuestas a la plantilla? Cuando tú te sientas más cómodo. Son dos estrategias posibles, las dos son válidas. Ahora, si yo respondo y yo digo, me he leído una pregunta y digo, yo creo que es la 2. Venga, pues pongo la 2. Y me la leo otra vez, cosas no recomendables. Una vez que yo he respondido ya eso, ya he respondido y ya está. Vamos a suponer que me he confundido o que me lo pienso y digo, no, espera, ¿cómo que la 2? No es la 2, es la 3. Y entonces digo, bueno, pues tacho la 2 y pongo la 3. Pero tú que estás viéndome puedes ser de esas típicas personas indecisas de hago esto, hago lo otro, pongo la 2, pongo la 3, y cuando pongo la 2 ya pienso en la 3, y cuando pongo la 3 ya pienso en la 2. Eso, todos somos un poco parecidos a eso. Entonces digo, no, es la 2. Pues entonces borro la 3 y digo la 2, que la tengo tachada. Bueno, pues voy a ponerle un círculo, que es lo que te recomienda. Le pongo un círculo y así la tengo respondida. Pero resulta que ahora digo, uy, ¿y si en la 4? ¿Y si fuera la 4? Venga, pues pongo la 4, tacho la 2, la tacho entera y pongo la 4. Y ya con eso, mira, si ya piensas luego que es la 1, mejor que te quedes quieto, ¿vale? O sea que ya más cambios de eso ya no vas a hacer, pero bueno, la forma de cambiarla para que te cuente, digamos, es esa, a la hora de responder las preguntas. Bien.
contesto o no contesto, contesto o no contesto, como el de Bob Esponja, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Un ejemplo. Mucha gente dice, es que hay 20 preguntas que no sé si responder o no y no quiero arriesgarme a eso y por lo tanto prefiero dejármelas en blanco. A lo mejor hay 20 preguntas y no lo tengo claro del todo. ¿Qué hago? ¿Arriesgarme o no arriesgarme? Porque es que tengo 120 bien y entonces las que tengo negativas me fastidia. Claro, si supiera a priori cuáles son las que tienes bien, perfecto, pero no lo sabes. No lo sabes. En el MIR va a haber un porcentaje de preguntas. A lo mejor hay 100, 120 preguntas, que sería la bomba, que respondes seguro y que tienes bien. Y a lo mejor hay 40 preguntas o 50 preguntas de las cuales a lo mejor aciertas 15 o aciertas 20 y no te las sabías. Pero las has respondido dudando entre 2, entre 3 y has conseguido con eso más puntos. Una cosa muy clara con esto. El MIR con 175 preguntas, cada pregunta, cada punto que se sume, cada 0,33 que se sume, va a ser súper importante a la hora de discriminar. O sea, no podemos renunciar a esos 0,33 que podemos sumar con una pregunta. ¿Es cierto que corriendo el riesgo hay más? Sí, pero ahora voy a demostraros que no, voy a intentar demostraros que no. Pero lo que es importante es que para sacar una puntuación alta hay que responder muchas preguntas. Y de las 175, personalmente os recomendamos responderlas todas. Sí, todas. Vamos a suponer este ejemplo. Supongamos que tenemos una persona que dice, es que tengo 20 preguntas dudosas. Las que tengo entre 2 las he respondido, pero las que tengo entre 3, las que tengo una intuición tal, esas no sé si responderlas o no. He respondido 155, las que tenga bien las tengo bien y algunas tendré mal seguro, y ahora dudo entre estas 20. Vamos a suponer que esas 20 preguntas se las doy a responder a un señor búlgaro que ha estudiado ingeniería de cabezas nucleares, que no tiene ni puñetera idea ni de castellano ni de medicina. Y le digo, respóndeme estas 20 preguntas. Y se lo digo todo esto en búlgaro para que me entienda, claro, porque si no, pues no me entiende. Y me dice en búlgaro, como no me las voy a leer, Julio, pone el 3 en todas. Y respondo las 20 preguntas con el número 3. ¿Se puede responder un examen tipo test peor? ¿Hay alguna forma de responderlo peor? O sea, ¿tú crees que eres capaz de responder mejor que eso, que sin leértela y sortearla simplemente? No. Cualquier cosa que tú pienses, una respuesta que descartes, una intuición que tengas, lo normal es que tengas más porcentaje de acierto que eso. ¿Cuántas preguntas acertaría el búlgaro? Pues de esas 20 preguntas, seguro que hay 5 que tendría bien y 15 que tendría mal. Si tiene mucha suerte, a lo mejor acertaría 6, y si tiene mala suerte, a lo mejor acertaría 4. Pero por ahí estaría la cosa. O sea, sin leerla, sin tener ni idea, sin poder descartar ninguna respuesta, el búlgaro en esas 20 preguntas se quedaría en un total de 0 puntos. Porque serían 5 menos 15 fallos partido por 3, que es igual a 5. Quiero deciros con esto que si uno elige responder 20 preguntas extra, las últimas 20 preguntas que no sabía si responder o no, es muy difícil que eso te haga restar puntos sobre lo que habías conseguido con las otras 155. Y por tanto, a lo mejor con esas 20 preguntas no sumas mucho pensándolas tú, pero a lo mejor sumas en total 0,66, o a lo mejor sumas 1,33, o a lo mejor sumas 3 puntos. Y esos 3 puntos son importantísimos a la hora de discriminar al final. Y en el fondo, la vida y el MIR también está para gente que puede sacarse más rendimiento si corre más riesgo y si confía más en sus posibilidades. O sea que, en principio, recomendamos responder todas. Eso, además, evita tener que pensar de entrada, es que no sé cuántas responder, no sé qué estrategia sería mejor, me dejo 10, me dejo 20, me dejo 15. Así te quita un problema de en medio. Y en cada pregunta te quitas la opción de decir, me la dejo en blanco. Voy a responder una y ya está. Y luego te quitas también los problemas que hay al pasarlo a la plantilla. O sea que yo creo que es recomendable en conjunto responder mucho. El tiempo es oro y en el MIR el tiempo es fundamental. Hay gente en el MIR que le falta tiempo para responder las últimas 30 preguntas y se la deja en blanco, las últimas 20 preguntas y se la deja en blanco. Vale, esos son casos puntuales y pasa, y no es tan raro encontrarlo, pero no es el único problema.
Hay otro problema también añadido a esto, no solo que te dejes preguntas al final, sino que las últimas 50 preguntas las hagas corriendo y mirando el reloj y sin poder leértelas bien, porque eso te hace bajar rendimiento en esas preguntas. O sea que el tiempo no solo es fundamental para poder completar todo el examen, sino para poder completar todo el examen dedicándole el tiempo justo a cada pregunta y que no hagas las primeras 80 preguntas con tiempo y las últimas 40 preguntas casi sin poder leértelas bien. Por eso es importante tener una estrategia de control del tiempo. Y yo doy un consejo fundamental, un consejo vital para esto, y es evitar la rumiación excesiva. Y ahora defino la rumiación excesiva según el Harrison. La rumiación excesiva es que cuando yo ya he leído la pregunta, me he leído las 4 respuestas y he descartado 2 de ellas y me quedo con 2, cosa que es algo muy habitual, a lo mejor eso va a pasarte con 50 o con 60 preguntas. Cuando me quedo con esas 2 preguntas y ya 2 respuestas y ya tengo información suficiente sobre ellas, me suelo poner a darle muchas vueltas y me la leo de nuevo, argumentos para una, argumentos para la otra, ahora me leo primero la segunda y segundo la primera, alejo el cuadernillo para verlas mejor, pienso esta es por esto, esta es por lo otro, a lo mejor se te van 20 o 25 segundos en esa rumiación excesiva. 20-25 segundos multiplicado por 50 son muchos segundos, son muchos minutos que pierdes al final. A lo mejor son 15-20 minutos que estás perdiendo en eso. Eso es lo que no puedes permitirte. Por lo tanto, cuando tú tengas identificadas ya 2 respuestas posibles y veas que tienes los mismos argumentos para responder una u otra, respóndela. Y esa pregunta, si quieres, en el cuadernillo te la marcas con un fosforito y dices, bueno, si me sobra tiempo luego vuelvo sobre ella. Mentira, no te sobrará tiempo. Pero eso te hace que las últimas 40 preguntas las puedas hacer leyéndolas bien. Evita la rumiación excesiva y practícalo desde ya, desde tu primer simulacro. Por penúltimo, un consejo importante ante la dificultad. El mira una situación que tiene 3 factores y eso tiene que entrenarse con los simulacros. 3 factores que te van a marcar diferencias con respecto a otros. Tu capacidad de estudiar, tu capacidad intelectual, tu capacidad de sacrificio y tu habilidad para responder preguntas tipo test y tu capacidad para practicar preguntas tipo test. Y 3, importantísimo, he usado este dedo y este, pero no puedo usar este, bueno, 3, lo pongo así. Y 3, importantísimo, la actitud que tengas en el examen, lo valiente que seas en el examen. Eso es imprescindible, porque ante un examen difícil con muchas preguntas difíciles, hay gente que se hunde porque piensan que esas preguntas difíciles van para él. No, van para todos por igual y hacen que el que sepa mantenerse firme y estar pues, a gusto en esa situación, una pregunta difícil, perfecto, casi nadie la acertará, voy a ver si yo consigo acertarla, pero va a haber mucha gente que se hunda con este tipo de preguntas y que hagan un peor examen y yo no, yo voy a estar contento. Eso te va a hacer tener una mejor plaza. Y es tan importante eso, que solo es cuestión de actitud durante 4 horas comparada con un trabajo de 15 meses. No puedo renunciar a esto, esas 4 horas no puedo tener una mala actitud, porque estaría echando tierra en un trabajo que he hecho durante 15 meses y eso no podemos permitirnoslo. O sea, valentía y determinación. Y por último, si tenéis tiempo al final para revisar el examen, cosa que no recomiendo mucho, y si se os pasa por la cabeza cambiar alguna pregunta, alguna respuesta de una pregunta, puede haber 2 situaciones. Una, veo una pregunta al revisarla y me doy cuenta que he respondido la verdadera cuando me estaban preguntando por la falsa. Entonces la cambio, porque me he dado cuenta de un error manifiesto, flagrante. Pero segunda situación, me leo una pregunta ahora a las 8 menos cuarto de la tarde, una pregunta que hice a las 4:30 de la tarde y ahora de pronto digo, ahora veo la luz, ahora la entiendo. Eso es alucinación por hipoglucemia, casi seguro. Entonces, no lo hagas, no la cambies, no suele dar buen resultado. Lo que has pensado al principio seguramente está pensado mejor. O sea que cambio solo si son objetivamente y manifiestamente errores de bulto muy claros. Bueno, estos son los consejos principales que os doy sobre estrategia de los simulacros. Intentar adaptarlos a vuestras necesidades, a vuestra personalidad y a vuestra forma de enfrentaros con el examen, pero intentar seguirlos en lo posible y sobre todo practicarlos y haceros con vuestra forma de realizar los simulacros. Si eso conseguís hacerlo así, cuando lleguéis al momento del examen, por lo menos va a haber muchos interrogantes que no tengas que plantearte, va a haber muchas cosas que ya tienes trabajadas de antes y seguramente te va a ir mejor. Un abrazo a todos.